El domingo pasado estábamos en Deuteronomio capítulo 20, vayan abriendo de vuelta ahí, y leíamos estas instrucciones para la guerra y recordamos de ese título de nuestro Dios. Él es el Señor de los ejércitos. Él es un hombre de guerra. Y como hombre de guerra, Él puede guiar a su pueblo a la victoria. Y el pueblo de Dios tiene que confiar en Él y en su poder y en su victoria. Y la semana pasada pensábamos en nuestras batallas y pensábamos en lo que significa tener a Dios de nuestro lado. Significa que Dios esté en medio nuestro y pelee por nosotros. Y cuando uno teme a Dios, no hay nada más que temer. Pero cuando uno no teme a Dios, entonces debería temer. Porque Dios es el que salva a su pueblo, a los que le temen. Pero es enemigo de los que se levantan contra Él. Y por eso la única preocupación que realmente tenemos que tener es si Dios realmente está en medio nuestro. Si Dios realmente nos llama a sus hijos. Si somos realmente su pueblo. Si eso es real, entonces no hay nada más que temer. Él es poderoso para cumplir lo que Él planeó hacer. Él va a completar la obra. Él va a tener victoria sobre todos nuestros enemigos. Pero esta mañana vamos a seguir avanzando en este pensamiento porque tener a Dios en medio nuestro es nuestra mayor seguridad. Es nuestro gozo, es nuestra esperanza, es nuestra fortaleza. Pero el pueblo de Israel entendía también que tener a Dios en medio del campamento era a la vez su mayor responsabilidad. Porque el Dios que está ahí es un Dios santo. El Dios que está ahí les dirige como rey y espera su obediencia. El Dios que está ahí, Él es el que planeó la batalla y Él envía a su ejército. Acá el pueblo no se maneja de forma autónoma, independiente. Este pueblo es el pueblo de este Dios que les dirige. Y entonces ahora tener a Dios en medio nuestro significa que debemos ser leales a Él. Tenemos una deuda de amor y de obediencia hacia Él. Debemos seguirle a Él, a donde Él nos dirija. Y debemos honrarle a Él cada día de nuestra vida, porque Él está en medio nuestro. Saben que el Nuevo Testamento construye sobre esta idea también en varios textos. Esta idea de que Dios esté con nosotros es una gran responsabilidad. Hay por lo menos dos textos que solo te los cito, a ponerlos ahí, después lo podés buscar en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Un versículo conocido, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Después sigue: porque habéis sido comprado por precio, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero esa primera parte, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí Pablo está usando esta idea. Mira, si Dios está ahí, si vos decís que Dios está en tu vida y que el Espíritu Santo está habitándote, vos sos el templo de Dios, entonces eso tiene un peso, eso tiene que ponerte en un compromiso, una responsabilidad de vivir una vida que le honra a Él, de no contristarlo, de no apagar ese espíritu, de vivir para Él. Este es el primer concepto. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo somos habitados por Dios. Dios en medio nuestro es un llamado a la vida santa. Es un llamado a la justicia, es un llamado a la obediencia, es un llamado a vivir de acuerdo a las leyes de este Dios que está en medio nuestro. Y después el otro concepto está en el capítulo 3, 1 Corintios 3, 16 y 17. Ahí de nuevo usé un término parecido, pero tiene otro lado, otro ángulo, porque dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, dice algo que parece prácticamente idéntico, solamente que el contexto del capítulo 3 es distinto que el del capítulo 6. En el capítulo 3, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Él está diciendo que él puso el fundamento, otros edifican encima, y ahora les dice: ustedes son un templo.
Y ahí Pablo está diciendo que la iglesia local es un templo. En la iglesia habita el Espíritu de Dios. Esta es una doctrina que aparece en muchos pasajes. Y es que cuando el pueblo de Dios está reunido, la iglesia local es el templo donde Dios habita. No solo el creyente individual, sino la iglesia congregada. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Ustedes son el templo de Dios. Y después le dice entonces, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es un lugar sagrado, santo, es un templo. Hay que sacarse la sandalia para caminar, porque esta es la casa del Dios viviente. Acá habita Dios, por lo tanto, yo no puedo actuar de forma imprudente, no puedo lastimar los propósitos de la iglesia, porque Dios me va a tratar a mí de la misma manera en que yo trato a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Si alguno destruye el templo de Dios, si alguno destruye la iglesia, Dios le destruirá a él. Esta es la idea, ¿no es cierto?, de que Dios viva en medio nuestro. Es algo serio. Es algo que tiene que traer una carga de responsabilidad, de temor, de reverencia y un celo por decir, bueno, ¿y ahora cómo vivimos? Señor, ¿cómo quieres que vivamos? No queremos fallar, queremos honrarte. Danos todos los detalles y lo vamos a hacer. En el pasaje que toca hoy, lo que vemos es esa continuidad. Dios pelea por el pueblo de Israel. Y ahora, en el capítulo 21, empieza una serie de regulaciones, de reglas, de leyes para el pueblo. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver. No hay que desobedecer a Dios. No hay que deshonrar a Dios. No hay que romper sus reglas. Porque aunque Él va a ser un gran general que nos va a dirigir, Él se va a volver en nuestro enemigo si nosotros rompemos sus mandamientos. Él mismo nos va a destruir. Entonces, ahora lo que vemos es un llamado a vivir una vida en justicia. Nosotros que hemos sido llamados a la santidad. Por eso el título de esta mañana es La vida justa de un pueblo santo. El pueblo que fue llamado a la santidad ahora vive una vida justa. Os les confieso que ahora empieza una sección con muchas ideas que todas tienen que ver con esto, pero vamos a ver si logramos completar toda la sección esta mañana, porque del versículo 1, capítulo 21, versículo 1 al 22:12, lo que tenés ahí es una serie de leyes para el pueblo, que le va a recordar al pueblo cómo este Dios santo que vive en medio de ellos quiere que ellos vivan. Y le va a hablar de diferentes temas. Algunos temas son muy importantes y grandes y otros temas parece insignificantes. Por ejemplo, cómo tratar a un pollito que te encontrás en el camino. Hasta ahí llegan las reglas. Es que a Dios no se le escapa nada. Dios piensa en todo. Y Dios dice en todas las cosas importantes y los detalles. Yo quiero que me honren, quiero que me obedezcan, quiero que vivan de acuerdo a mi ley. Veo que están anotando ahí el título. Bueno, vamos entonces a leer el capítulo. Lo voy a leer todo el capítulo 21 y voy a leer hasta el 22:12. Y vamos a ver si llegamos con todo esta mañana. Dice así: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová,
Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Cuando salieres a la guerra contra tu enemigo y Jehová tu Dios los entregase en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrá llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el primogénito, el principio, de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedecen, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conociereis, lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con tu asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú lo hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano, o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra con polluelos o huevos, y la madre echada sobre los pollos y sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás petril a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semilla diversa, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ya. No sé si hubieron partes donde se te hizo un signo de pregunta arriba y dijiste: ¿y esto está en la Biblia? ¿Y qué quiere decir Dios? ¿Qué piensa esto de esta situación? Y otros que tal vez fueron totalmente extraños. Antes de ir por los puntos, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué de toda esta ley tenemos que obedecer nosotros? ¿Qué partes de las leyes de Deuteronomio tenemos que obedecer nosotros? Menos de la de tener 2 mujeres todas. Bueno, ¿qué tal la de un asesinato? A ver, la gente de La Palito, ¿qué piensa?
Cada vez que hay un asesinato en el barrio, hay que ir a buscar una vaca que no se le puso yugo arriba, hay que sacrificarla. ¿Qué dicen? Se va a poner cara la cosa, ¿no? Una vaca por cada asesinato. Sin desmerecer la palito, no, pasa en todos lados. ¿Qué tenemos que obedecer todo esto? Bueno, ¿por qué no elegimos? Elegimos algunos para obedecer y algunos para no obedecer. ¿Les parece? Los que nos gustan más, ¿eh? Vamos a sacarnos, Juanchi dice, menos mal, no. Zafamos. ¿Y entonces qué hacemos con todo esto? Bueno, los descartamos. No obedecemos nada, obedecemos todo. ¿Para qué lo tenemos acá si no? Este es un dilema que la iglesia ha tenido que responder. ¿Qué hace la iglesia con la ley? Bueno, la respuesta sencilla es esta. De todas estas leyes, nada es para nosotros. Ninguna de estas leyes fueron dadas para que nosotros las obedezcamos. Ninguna de todo el Pentateuco fueron dadas para que vos las obedezcas. ¿Sí? Todas estas leyes, ¿se acuerdan? Fueron parte de un pacto que Dios hizo con una nación étnica, con los judíos. Que ellos se comprometieron a obedecer y que Dios le dio grandes promesas si lo obedecían y grandes advertencias si no lo obedecían. Todo lo que dice acá se tiene que entender de forma literal, no de forma alegórica. Todo lo que dice acá es así, tal como lo dice, así lo tenían que hacer ellos. Pues sí, entonces si no tenemos que hacer nada de todo esto, ¿para qué lo estudiamos? Bueno, porque en el Nuevo Testamento dice que todas estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza. O sea, Dios hizo que todo esto pase. Dios dirigió la escritura de todos estos preceptos para que hoy nosotros acá podamos ser instruidos. ¿Pero de qué manera instruidos? Bueno, es que aunque nosotros no somos Israel, y esto no se nos dijo a nosotros, aunque esto no lo tenemos que obedecer, el Dios que dijo estas cosas es el mismo hoy que fue entonces. Y aunque los detalles de la ley tienen una aplicación directa al pueblo de Israel, el sentir de estas leyes, los valores de estas leyes, el carácter del Dios que dio estas leyes, no han cambiado. Y lo sabemos porque muchísimos de estos principios están como en un espejo en el Nuevo Testamento, transmitidos de nuevo. Aunque ahora no somos nosotros del pueblo de Israel, cada una de estas leyes representa el corazón de Dios, representa la ética, la moral de Dios, representa la justicia de Dios. Y el Nuevo Testamento nos llama a vivir esa justicia. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros con estos pasajes es no alegorizar estos pasajes, sino ver qué significaron, entenderlos literalmente y después saltar, ¿no es cierto? Y hacer lo que se llama un puente, vamos a cruzar, desde lo que significó para ellos a lo que significa para nosotros. Hoy, en nuestro tiempo, son los principios y las verdades que estas leyes representaban para el pueblo de Israel. Es el impacto que tuvo en ellos como nación. Es la conciencia de justicia y de santidad que generó esta ley en sus mentes. Eso es lo que tenemos que aprender. Y tenemos que vivir en nuestros tiempos de acuerdo al sentir de todas estas leyes, porque Dios sigue siendo el mismo. De esta manera es que lo vamos a ver. Entonces vamos a ver 10 principios. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. 10 principios que cada uno son, fíjense, están todos separados en párrafos. Cada uno es una ley distinta que representa un principio distinto en cuanto a la vida de la justicia del pueblo de Dios. Y vamos a ver el primero. El primero es valora la vida. Valora la vida. Lo primero que Dios le dio al pueblo de Israel es una ley que les haga entender qué piensa Él del valor de la vida humana. Todo esto que dice del versículo 1 al 9 tuvo un propósito: generar una conciencia, despertar sentimientos en el pueblo de Israel que les haga ver lo grave que es matar. Y esto está puesto acá porque en todas las culturas del mundo esto ha sido un problema. Ha habido un desprecio del valor de la vida. Y no nos sorprende, porque ¿en base a qué se valora la vida? ¿Por qué la vida humana es valiosa? ¿Por qué no debemos matar a una persona
pero sí podemos matar un pollo. ¿Y por qué podemos matar un pollo? O no, ¿por qué no podríamos matar un pollo y sí podemos comernos una lechuga? O sea, hay vida en la lechuga, en el pollo y en la persona. ¿Qué hace de la vida humana algo de más valor que lo demás? Bueno, la Biblia lo define así. En Génesis capítulo 9, cuando Dios le da la ley a Noé, después del diluvio, le dice que el que derrama sangre, su sangre va a ser derramada, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Esa es la razón de Dios. El valor de una vida está en que esa vida lleva las marcas de su creador, lleva la imagen de Dios. Es una persona. Eso es a lo que nos referimos con la imagen de Dios. Es una persona. Persona es que tiene intelecto, emoción y voluntad y tiene conciencia propia. Es una persona. ¿Desde cuándo es persona una persona? Este es un debate que estamos en el medio de todo esto en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Y que espero, bueno, tal vez han escuchado los argumentos para todos lados y las incongruencias del argumento de que la persona pasa a ser persona cuando nace. Está en el hecho, ¿no es cierto?, de que antes de nacer es perfectamente funcional. Podría salir por otros medios, ¿no es cierto?, ser sacado antes y aún así tener vida independiente. ¿Y qué hace que no sea una persona? ¿Solamente la ubicación? ¿O la etapa en el desarrollo en el que está? ¿En qué etapa del desarrollo se establece que esto sea una persona? Bueno, sin ir a este punto. Nosotros ya hemos hablado de esto antes y ustedes saben que bíblicamente entendemos que en el momento de la concepción hay identidad. Cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, David está poniendo identidad en la concepción. Y a partir de ahí, en todo el proceso, vemos identidad. Hay una persona ahí que está en una etapa de desarrollo, que no tiene neuronas, que no le late el corazón, pero que es una persona. Todo eso no hace a una persona. Lo hace la imagen de Dios puesta en este principio de vida que comienza cuando se da la concepción. Entonces la vida del hombre tiene valor no por su edad, no por su estado, no por su lugar social, sino por su característica propia de ser hecho a imagen de Dios. Por eso es que tenemos este texto acá, donde Dios va a tratar una situación. La situación es que alguien murió, mira el versículo 1, si la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado algún muerto. La idea de fuere hallado es que se lo encontraron, apareció, se lo chocaron y está ahí tendido en el campo y no se supiere quién lo mató. No hay, en ese momento, en ese lugar, no hay ningún indicio. No está la persona, no se vio el acto, solo se ve al muerto. ¿Qué hacemos? Bueno, uno podría decir, ya está, ya pasó, ¿no es cierto? Murió, quién sabe. Pero ahora Dios le da mucho peso a esto. Dice, no. Vamos a hacer una investigación. Van a venir las autoridades. Entonces dice, tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta la ciudad que está alrededor del muerto. La distancia la van a medir para determinar cuál es la ciudad más cercana y ver quién es responsable por investigar y llegar a una conclusión de qué pasó acá. Estos ancianos, los ancianos son las personas que en el mundo antiguo eran vistos como los patriarcas, los líderes sociales, espirituales, y en el pueblo de Israel estaban los ancianos. Y estaban también los jueces, que fueron instituidos, ¿se acuerdan algunos capítulos antes? Los jueces son los que representan la ley de Dios y tienen que saber la ley para venir y aplicarla a cada situación, así que el juez y el anciano, los dos participan de esto. ¿Y qué van a hacer los jueces y los ancianos de esa ciudad? Van a indagar, van a averiguar. ¿Por qué? Porque la función del juez es representar a Dios y la justicia de Dios por medio de la protección del inocente y el castigo del culpable. Si pudiéramos resumir la función de un Estado
en una sola expresión, en nuestro tiempo moderno, diríamos que es esa. ¿Para qué existe el Estado? Para garantizar esta estabilidad social, donde por unas normas de lo que se considera justo, se va a proteger al inocente y se va a castigar al culpable. Esto es lo que el Estado debería hacer. Ahora, claro, imagínate la tragedia que sería socialmente si son los jueces los que están promoviendo el asesinato o protegiendo a los asesinos. Esto sería un caos total, porque justamente su función es esta. Ellos no están para hacer ninguna evaluación fuera de esto. Ellos están para cumplir solo esta tarea. El hecho de que hayan sido puestos ahí por votación o por imposición o como hayan querido ponerlos, no cambia la función que ellos tienen. La función que ellos tienen en esencia es protección. Y por eso es que vienen estos líderes. Y los ancianos de la ciudad más cercana, al lugar donde fuera hallado el muerto, ahora van a tomar de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Lo que van a hacer es una ceremonia. ¿Por qué se instituye esta ceremonia? Ya expliqué recién. Es para crear una impresión. Es para que el pueblo sepa que esto es algo serio. Que no es cualquier cosa. No es que murió y listo, miramos para otro lado y seguimos nuestra vida. Esto es algo muy serio. Es tan serio que hay que hacer toda esta ceremonia. La ceremonia tiene detalles particulares. Por ejemplo, ¿por qué una vaca que nunca haya llevado yugo? Tal vez lo que se está representando es esa inocencia, esa vaca joven que va a representar a este que murió. Lo que se va a representar es que algo pasó que no debería haber pasado. Hay un inocente que murió. A esta vaca joven se la van a llevar hasta un descampado, a un lugar rocoso donde no hay nadie, y ahí la van a matar. Tal vez de una manera representando algo que pasó acá, un hecho con esta persona que encontramos muerta. Y ahora esa vaca va a ser la imagen de lo que va a pasar. Y después de sacrificar a esta vaca, dice el versículo 5, entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios. Fíjate, ahora hay otros más involucrados. No están solo los jueces y los ancianos, ahora los sacerdotes. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes son los hijos de Aarón, que ministran en el templo, y ahora tienen que viajar a donde sea, cualquier lugar del territorio de Israel. Ellos tienen que estar ahí presentes. ¿Por qué? Porque Dios le dio a ellos una función. A ellos Dios los escogió para que les sirvan, para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Mira, lo que está pasando, esto llega hasta la Corte Suprema. Este asunto llega hasta el líder máximo, el liderazgo que tiene la responsabilidad de determinar el asunto. ¿Se acuerdan que vimos antes que a este hombre llegaban asuntos que no se podían definir en las ciudades y llegaban hasta él y él decía lo que había que hacer y todo lo obedecía? ¿Por qué lo obedecían? Porque Dios lo puso a él para tomar esa decisión. Y hay que obedecer ahora a lo que él va a decir. Así que hay que llegar hasta el punto máximo. Los líderes de la nación vienen al lugar, evalúan de nuevo el hecho. Y ahora ellos van a dar su sello. En sus palabras, que van a decir más adelante, lo que están representando es esto. Esto pasó en medio nuestro, pero nosotros no tenemos nada que ver. No somos responsables, porque no es que no solamente no lo matamos, sino no lo encubrimos. Lo que está pasando acá es que Dios quiere hacer saber al pueblo de Israel de que aunque ellos no hayan matado a esta persona, si ellos no obran bien y menosprecian todo este evento y encubren toda esta situación, ya sea porque son cómplices o no, Dios los toma como cómplices y Dios los va a juzgar. Mirá lo que dice en el versículo 7, ellos responden y dicen, nada hicimos nosotros. Ellos van a proclamar, estamos limpios. No, nosotros no derramamos la sangre ni lo vimos. Y en el versículo 8, perdona a tu pueblo Israel. Espera un poquito. ¿Todo el pueblo de Israel mató a esta persona? No. Alguien lo mató. Pero acá ellos están confesando el pecado y están diciendo, perdónanos a todos. ¿Por qué están diciendo perdónanos a todos?
todavía no se halló el culpable, no saben quién es el culpable, y saben algo más. Por la muerte de esta persona, Dios no solamente va a ser culpable a la persona que lo mató, todos estamos en peligro. ¿Se acuerdan en la historia de Acán? Acán era este hombre que agarró lo prohibido cuando conquistaron la ciudad de Jericó y se lo escondió. Y salieron los judíos, los israelitas, a pelear la próxima batalla y murieron un montón y escaparon. Y Josué está ahí confundido y le pregunta a Dios y Dios le dice: Israel ha pecado. No le dice Acán ha pecado, dice Israel ha pecado. Por el pecado de Acán, ahora todo el pueblo está sufriendo las consecuencias. Y cargar con la sangre de alguien es algo muy serio. ¿Qué consecuencias vendrían? Son consecuencias letales. El culpable de la sangre va a morir. Esto está desde el principio de la historia del mundo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? El primer asesinato de toda la Biblia. Que Dios le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Uno puede matar y esconderlo en la tierra, pero la tierra no lo va a ocultar. La tierra clama por justicia. Y toda la sangre que se ha derramado desde el principio hasta el final de toda la historia de la humanidad va a ser juzgada por Dios. Esto se dice varias veces en diferentes textos. Así que esta gente entiende la gravedad de meternos con la vida de una persona. Y ellos no quieren que el juicio venga sobre todos. Entonces cumplieron con todo lo que Dios le pidió. Dicen: somos inocentes, no tocamos, no lo matamos, no vimos nada y ahora estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Perdónanos. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y si cumplen con todo esto, entonces viene la última explicación. Y la sangre les será perdonada. ¿Ustedes creen que Dios ha cambiado su parámetro en cuanto al valor que la vida tiene? ¿Podemos decir esto fue la ley para el pueblo de Israel, ya no lo es para nosotros? Bueno, matar la vaca, eso fue para el pueblo de Israel. Pero el valor de la vida, Dios lo estableció mucho antes que exista la nación de Israel. Y el celo del pueblo de Dios por proteger la santidad de la vida, el valor de la vida, es algo que debe seguir presente en el corazón de todo hombre y mujer que teme a Dios. La vida es algo sagrado. La vida es tan sagrado que no podemos dejarnos llevar por la corriente. Tenemos que protegerla. Te digo, la vida es tan sagrada que hasta tiene que hacernos pensar qué método anticonceptivo usan las mujeres. Ustedes saben que hay métodos que son abortivos y hay métodos que no son abortivos. Los métodos abortivos lo que están haciendo es abortando algo ya fecundado. La vida comienza en el momento de la concepción. El pueblo de Dios tiene que tener celo por proteger el valor de la vida, porque Dios lo toma muy en serio. Y Dios lo toma no solo con la persona que lo hace, sino con los cómplices que lo acompañan. Y por eso el pueblo de Israel tenía que tener esta ley. Ellos van a tomarlo muy en serio. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Yo sé que sin Cristo, en la ignorancia, hay toda clase de recuerdos y dolor que llegan a la vida de una persona por malas decisiones del pasado. El Señor te salva de todo eso. En el momento en que vos clamás a Él por salvación, Él es tu Salvador, aún de lo trágico que es cargar con la sangre. El Señor perdona y limpia. Hoy, estando en el pueblo de Dios, vos tenés que abrazar el valor de la vida, protegerla, amarla, cuidarla, porque Dios es el autor de la vida y Dios es el que puso su marca en cada persona que fue creada a imagen de Dios. Segundo principio, segunda ley de Dios. Primero, valora la vida. Segundo, protege el matrimonio. Protege el matrimonio. Bueno, lo que sigue acá
Es uno de esos pasajes que te decís, ¿qué estás queriendo decir acá todo esto? Parece tan raro, de una cultura tan lejana, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Hasta la regulación que da Dios acá parece totalmente fuera de lo ético. Porque, ¿viste lo que está describiendo acá? Versículos 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos. ¿Te acordás que en el capítulo 20 Dios trató este tema? Cuando iban a pelear contra los cananeos, ¿qué tenían que hacer con toda la gente? Todos iban a morir. Todo iba a ser juzgado, hombres, mujeres y niños. Nadie iba a quedar con vida. Entonces, claro, de Canaán no iban a tomar a ninguna mujer porque no iba a quedar nadie con vivo, nadie con vida. Aunque tal vez se te está viniendo alguien a la cabeza. ¿Te acordás una cananea que se casó con un judío y que no fue culpada por haber hecho algo malo? ¿Quién? Rahab. ¿Se acuerdan cuando llegó Josué con su ejército, o antes los espías, a Jericó? Rahab vivía ahí, era una ramera, una prostituta. No solamente era cananea, ella vivía en la degradación del pecado de Canaán. Pero algo pasó. La fe de ella le salvó a ella y a su familia. De tal forma que cuando entró, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel y cayó todos los muros, ella no murió, fue protegida, fue incorporada al pueblo de Israel, se casó con un judío y terminó estando en la línea genealógica del Mesías. Entonces, no es que ningún cananeo podría arrepentirse, pero la norma es esta. Ellos entran con una determinación que nadie quede con vida. Pero, ¿se acuerdan que vimos en la ley, el capítulo 20, si viene otra ciudad de fuera de Canaán a atacarlos en algún momento de su historia y ellos pelean y conquistan a esa otra ciudad o a ese otro reino? Ahora las leyes cambian un poquito. Ahora matan a todos los hombres, dejan con vida a las mujeres y a los niños. Esta es la situación que está imaginando ahora Moisés. Está diciendo, bueno, fueron, pelearon, ganaron y se trajeron a todas las mujeres y a los niños. Y trajeron cautivos. Bueno, en el mundo antiguo, tenés que entender esto. En la mente del mundo antiguo, la esclavitud no es lo mismo que en la mente del mundo moderno. Y en ese mundo, las conquistas eran aceptadas como aún nosotros pensamos en las transacciones de nuestro tiempo. Ellos pensaban que había algo legítimo en la conquista y el tomar el botín de guerra del conquistado. Y Dios no destruye esta noción, sino que lo permite. Israel va a ir, va a destruir y va a traer el botín de guerra. Parte de ese botín de guerra va a traer a las mujeres y a los niños. Pero acá Dios hace un quiebre con todas las culturas del mundo de esa época. Porque en sus mentes, ellos como conquistadores tenían una libertad absoluta sobre todo este botín de guerra. Ellos podían hacer lo que quieran con el que quieran. Son suyos, son un objeto, son un bien, son una posesión. No son personas, son cosas. Tristemente, eso ha sido la forma en la que las conquistas del mundo han sucedido. Y esto ha degradado las sociedades. Porque cuando una sociedad empieza a tratar a personas como cosas, eso afecta toda su noción del funcionamiento social y todo se desborona. Eso pasó en Roma, con todos los esclavos que fueron llegando. Una degradación moral que terminó destruyendo toda la sociedad. Por esta concepción, el esclavo es una cosa. Dios lo que está haciendo acá es cambiando todo el paradigma. Esta mujer que va a ser, que fue conquistado su pueblo y fue perdonada y ahora es traída como botín de guerra, ella no va a llegar como una cosa. Ella va a llegar como una persona. Como una persona se la va a respetar, se le va a proteger. Va a haber una honra que se le va a dar a esta mujer que está protegida por esta ley del matrimonio. Esto es algo que muchos pasan por alto. Muchos toman al cristianismo como estando en contra del valor de la mujer. Y es todo lo opuesto. La Biblia es el testimonio más claro que tenemos de lo que Dios hizo con la mujer. Dios es el salvador de la mujer, en el sentido de que las sociedades de todos los tiempos
han oprimido y abusado de la mujer. Y la Biblia es la que le rescata y le pone en un lugar de honra. El problema de nuestro tiempo es que el movimiento feminista, que está siendo impulsado por toda clase de intereses, es otra forma de opresión a la mujer, porque le está robando a la mujer su identidad para servir a los intereses de otros que los están empujando. Y la mujer con todo el corazón grita lo que es para su propia destrucción. Y Dios es su protector, es el defensor de la mujer, no es el enemigo de la mujer. Y acá Dios está salvando y protegiendo a esta mujer. ¿Y cómo la protege? Con leyes que van a hacer que el hombre trate a la mujer como una persona y no como una cosa. Ahora, vos decís, pero eso ya no pasa en nuestro tiempo. ¿Ah, no? Esta es la regla. Esta es la forma en la que se forman la mayoría de las parejas y de las relaciones. Personas que se usan mutuamente para satisfacer sus propios deseos egoístas y tratan a la otra persona como un objeto de satisfacción personal, que le llena de frustración y enojo cuando no lo hacen, que le llena de reclamos y derecho para que lo hagan. Y Dios va a salvar el matrimonio con estas leyes diciendo no, el matrimonio no es eso. No es una cosa, es una persona y debe ser respetada de la siguiente manera. Versículo 11, entonces ve a esa mujer y es hermosa. La idea de hermosa tiene que ver con su apariencia y la codicia. O sea, el hombre, ¿no es cierto?, la mira, ¿no es cierto?, y no se puede sacar la imagen de su mente, quiere casarse con ella a toda costa. La codicia y dice, bueno, ¿qué me impide hacerlo? Ya la conquistamos, es mía. Esto pasaba todo el tiempo en el mundo antiguo. Dios le dice, bueno, para. ¿Vos te querés casar con ella? Sí, la amo. Estoy dispuesto a dar mi vida por ella. Bueno, vamos a ponerlo a prueba. Tráela y vamos a hacer lo siguiente. Va a entrar a la casa, se va a rapar su cabeza y cortar las uñas. Así que, Sabri, ya sabes. No, mentira. Vamos a probar si es que Diego realmente la ama a Sabri. ¿Cómo te la imaginas rapada sin uñas a Sabri? ¿Hermosa igual? ¿Sí? ¿Qué va a decir ahora, no? Al frente de todos. Bueno, la van a rapar, dice. Le van a cortar las uñas y se va a sacar la ropa, el vestido de su cautiverio. Lo que los comentaristas dicen es que en esa época, cuando estaba a punto de ser conquistada la ciudad, las mujeres buscaban el mejor vestido que podrían encontrar y se lo ponían para parecer lo más atractiva posible a los que vendrían a conquistarla, porque probablemente era la única escapatoria de la muerte. Que me agarren como esclavo, es la única. Entonces se ponían esos vestidos. Entonces, claro, parecían atractivas en ese momento. Y los hombres aprovechaban el botín de guerra, ¿no? Y se la llevaban. Entonces, fíjate que había una doble manipulación. A veces pensamos los hombres usan a las mujeres, pero mi esposa me dice, la verdad, que cuando yo veo las relaciones veo todo lo opuesto. Veo a las mujeres usando a los hombres. El hombre pareciera ser el que está en control, pero el que está manejando todo es la mujer, que está seduciendo al hombre para lograr sus propios intereses. En este caso, salvar su vida. O en otros casos, otra manera, ¿no es cierto? Pero hay un doble interés. Entonces la mujer se va a sacar el vestido, se va a poner otros vestidos, ¿no es cierto?, que no son esos de la pompa. Se va a rapar la cabeza y se va a cortar las uñas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, puede tener dos sentidos. Uno, esta mujer no se puede casar con el judío hasta no haberse distanciado y desasociado de la cultura de la cual viene. Porque ella va a entrar a un nuevo pueblo que tiene otras leyes, otras formas, otros pensamientos, y ella tiene que abandonarlo. Es más, ella va a llorar un mes entero a sus padres. Acá no dice si murieron sus padres, pero está diciendo que lo va a llorar un mes. En un sentido, tal vez lo que está diciendo es, los va a dar por muerto. ¿Por qué? Venir al pueblo de Dios significa ahora vivir como pueblo de Dios. Entonces, este hombre no se tenía que casar con ninguna mujer que no estaba dispuesta a hacer esto. No se va a casar con esta mujer solo porque se enamoró en ese momento que la fue a conquistar. ¿Por qué? Porque esta mujer puede tener en su valija los ídolos que trae de la cultura anterior, las formas, los pensamientos. Entonces, no. Todo atrás.
Arrancamos de cero. Rapada, sin uña, otro vestido, ¿no es cierto? Así arrancamos. Puedes tener ese sentido. O otros comentaristas lo que piensan es el sentido de, ¿vos estás enamorado de ella? Bueno, ¿qué tal ahora? Un mes después de verla de luto. De luto es una situación muy, muy fea, ¿no es cierto? A nadie le gusta estar con una persona que está llorando todo el tiempo. Que tiene las ojeras gigantes, ¿no es cierto? Y que se ponían silicio, vestido de silicio, ceniza sobre su cabeza y pelada. Así que todo un mes va a estar en esa situación. ¿Por qué se hace todo este proceso? Porque la mujer no es una cosa para ser usada porque es hermosa y la codicié. Es una persona con la que yo voy a establecer una relación que tiene como fin máximo honrar a Dios, cumplir su ley, vivir para su gloria, criar hijos en el temor de Dios. Entonces esto es lo importante. Por eso es que un pastor, por ejemplo, cuando ve a una parejita que están con el deseo de casarse, parte de este tiempo es poner a prueba ese deseo. Y si yo veo a un muchacho que no puede vencer una esclavitud a la pornografía, de ninguna manera le voy a permitir casarse con esta chica. ¿Por qué no? Porque si él no puede contener sus deseos en ese aspecto privado, ¿quién me dice a mí por qué se está casando con esta mujer? ¿Es realmente amor de entrega y sacrificial o es solamente un objeto de su propia satisfacción personal? No importa lo que él me diga. Sus acciones yo las voy a evaluar. ¿Por qué? Porque no es un objeto, no es una cosa para usar. Es una persona. Así que vamos a ver. Vamos a ver si realmente te querés casar con ella. Bueno, se hace todo este tiempo, ¿no es cierto?, de prueba. Y entonces, tú serás su marido y ella será tu mujer. No esclava. No una persona con quien estar, una dama de compañía. Vos su marido, ella tu mujer. Un hombre, una mujer para el resto de la vida. Se establece, ¿no es cierto?, de nuevo, la monogamia acá. Y si no te agradare, durante ese mes vos pensás, bueno, no, mejor no. ¿Está bien? Todavía no te casaste. Porque en el mundo antiguo había dos etapas. Primero vos te desposabas. Cuando te desposabas, vos le decías que te ibas a casar, pero todavía no se tocaban. No tenían intimidad. Todavía no se iban a vivir juntos. Y entonces acá está pasando esto. Ya hicieron el compromiso, pero todavía no se consumó el matrimonio. Así que todavía se puede romper. Una vez que se consume el matrimonio ya no hay marcha atrás. Pero antes de ese momento se puede disolver. Entonces vos decís, no, mejor no. ¿Está bien? Mejor frenarlo ahora que sufrir el resto de tu vida. Listo. Ahí termina. Menos mal que se frenó. Sirvió el filtro que pusimos. ¿Y entonces qué vas a hacer con esa mujer? Bueno, ahora la va a dejar en libertad. La va a dejar para que ella haga lo que quiera, lo que su corazón le guíe a hacer. Por cuánto la humillaste. No va a quedar en la casa como esclava. Sería muy difícil vivir en esa situación, ¿no? En la que él primero le había dicho que iba a ser su esposa y después no va a ser su esposa y se queda ahí en la casa y va a ser muy difícil seguir adelante esa vida. Entonces, ella va a quedar en libertad. Estas son las leyes. Estas leyes, de nuevo, no funcionan para desacreditar los conceptos. Todo lo contrario. Aunque es una cultura distinta a la nuestra, fíjate cómo están ahí los valores que Dios tiene para el matrimonio. El matrimonio tiene que ser esto. Tercer lugar. Primero, valora la vida, protege el matrimonio, guárdate del favoritismo. Punto 3. Versículo 15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida. Acá tenemos el problema. Alguien dijo acá todo menos la poligamia. Y porque escuchó este versículo y dijo, esperá, que esto no va para nosotros. Pero ¿qué está diciendo? En ese tiempo sí Dios avalaba la poligamia y ahora no. ¿Saben que hay gente que tiene esa idea? Te dice, mira, David tenía varias esposas. Pensá en cuando yo le estoy contando la historia a Betsy, ¿no es cierto? Y llegamos a la historia de Jacob. Y que se casa con dos mujeres. ¿Cómo le explicás, ¿no es cierto, a Betsy que se casó con dos mujeres? ¿Cómo le explicás que hizo algo muy feo? Y que trajo muchas consecuencias. Y justo después viene la historia de los hijos, ¿no es cierto? Y la pelea y José, perfecto. Está en el libro, ¿no es cierto? Y en la Biblia, sí. Es que la poligamia nunca fue avalada por Dios.
El hecho de que Dios no haya matado instantáneamente a esta gente no quiere decir que aprobó el pecado que ellos cometieron. Fue pecado siempre la poligamia. Y entonces, ¿está en la ley? ¿La ley regula la poligamia? No, de ninguna manera. Lo que tenemos es un texto que no nos permite ver pequeños matices que son claves para la interpretación. Y el matiz que acá falta que vos interpretes es el tiempo del verbo de tener dos mujeres. El tiempo del verbo claramente señala no dos mujeres a la vez, sino dos mujeres en secuencia. Lo que está imaginando Moisés no es una situación donde un hombre tiene dos mujeres a la misma vez, aunque esto se ve en muchas historias. Un hombre que tiene dos mujeres a la misma vez y una es favorecida sobre la otra. Eso es rechazado por Dios. Pero en esta historia, en esta ley, tenemos otra situación. Una mujer y después otra mujer. Sería, por ejemplo, como el hijo de un matrimonio que tiene que convivir con un padrastro o con una madrastra. Y ellos, entre este matrimonio, tienen más hijos y son hijos de los dos. Y yo soy hijo de uno solo. Entonces, ¿cómo encajo yo en esta familia? Esto es un problema que nosotros vivimos también en nuestro tiempo. Y es un problema que se vivía en aquel tiempo. ¿Cómo encaja esta persona? ¿Y sabes cómo encaja? Encaja igual que los demás. Encaja sin favoritismos. Porque la justicia de Dios no funciona en base a mis deseos. La justicia de Dios funciona en base a lo que es correcto o incorrecto. Y en este caso la familia está constituida y este es un hijo legítimo y él convive con sus hermanos y él va a participar de todos los beneficios de esta familia. Es más, si él era el primogénito, él va a tener los derechos de la primogenitura por sobre los demás. ¿Por qué? Porque él nació primero. No importa de qué otra manera, en el mundo antiguo la primogenitura era algo muy importante. Acá dice el principio del vigor. Y Dios dio este parámetro, era parte de un propósito más grande que él tenía, pero así funcionaba en el pueblo de Israel. El primogénito tenía el doble que los demás de la herencia. Entonces, no hay favoritismo. ¿Cuánto daño hace a la familia el favoritismo? Es tremendo. El dolor que produce puede desintegrarla por completo. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? Es que su papá Isaac y su mamá Rebeca, ¿se acuerdan? Los tuvieron a ellos, eran mellizos, y cada uno favorecía a un hijo distinto. Isaac favorecía a Esaú porque Esaú era un hombre del campo y salía a cazar y le traía de la comida del campo. Y a Isaac le encantaba. O sea, Isaac lo favorecía a Esaú por las razones más bajas, ¿no es cierto? Por los placeres carnales y temporales. Y Rebeca favorecía a Jacob. ¿Por qué? Porque era un hombre de la casa. Porque estaba con ella, le ayudaba en las tareas domésticas probablemente, con él conversaba, con él era el hijo preferido. Cada uno tenía un hijo preferido. Y esa diferencia rompió la familia. Creó una grieta que siguió por generaciones. Dolor y dolor. Porque el favoritismo nunca refleja el temor a Dios, ni los propósitos de Dios. Siempre refleja mis deseos personales. La razón por la que tengo favoritismo con alguno es una razón carnal y física nomás, pero no tiene que ver con Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, acá tenés otra ley para el pueblo de Israel. Guárdense del favoritismo. Cuarto, castiguen la rebeldía. Castiguen la rebeldía. Versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Este tema de la rebeldía es un tema que le debe preocupar y concernir a toda la nación. Porque la rebeldía es un serio problema social. Prende el televisor, si no, y date cuenta cómo la rebeldía es un serio problema social. Es un serio problema en las familias, es un serio problema en las iglesias. O sea, pensá en esto, el pueblo de Dios se rige bajo las leyes de Dios. Y debe haber sujeción y obediencia. Pero si pensá en tu hogar, nunca te enseñaron a obedecer. Vos hiciste lo que quisiste. Te criaste tal vez con un
una mamá consentidora, te criaste solo, te criaste, ¿no es cierto?, como el hijo mayor o como el hijo menor, como lo que sea, ¿no es cierto?, que pasó en tu casa, no hubo disciplina ni cuidado, y eso generó en tu corazón un grado de sensación de independencia. Vos no rendís cuenta, vos hacés lo que querés. Y vos llegás así a la vida del pueblo de Dios. Va a ser difícil quebrar eso y entender que la vida no funciona así. Que Dios es autoridad y va delante de Él y de su palabra. Se cierran todos los libros y se hace lo que Dios dice. Pero el hogar es donde se tiene que aprender. Desde los primeros momentos, desde que nace el bebé, se empieza a formar a este bebé en lo que significa autoridad, en lo que significa respeto, en lo que significa obediencia. Y si uno no lo hace bien en esa etapa, eso va a traer grandes consecuencias al resto de la vida de esa persona, a la iglesia, a la sociedad, y esto en relación al pueblo de Israel. Entonces, hay una ley para la crianza de los hijos. Y esta ley trae un principio muy, muy duro. Porque acá está imaginando a un hijo que es contumaz y rebelde. Son dos términos bastante parecidos. La idea, ¿no es cierto?, es que esta persona no está dispuesto a cambiar de comportamiento y es un desafío abierto a la autoridad. Sería la idea de contumaz. Aparece, por ejemplo, en Deuteronomio 1:26, cuando Moisés está recordando la historia del pueblo de Israel cuando llegó al borde de la tierra y no quiso entrar, usa la palabra rebelde para hablar de ellos. ¿Sabes lo grave que es la rebeldía? La rebeldía va a destruir por completo a esta persona. Por eso es que la Biblia advierte a los padres y le dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué es necedad? La necedad es la terquedad. Es esa cabeza dura que quiere salirse con la suya y no se quiere sujetar a la autoridad. Así nacen todos los bebés. Al corazón del muchacho está ligada la necedad. Pero la vara de la corrección la apartará de él. En un campamento familiar hablamos de este tema y decíamos, la disciplina física es salir al rescate de mi hijo. Por eso no disciplinarlo, dice el proverbio, es odiarlo. Porque yo al no disciplinarlo lo estoy entregando a sus verdugos. Lo estoy dirigiendo hacia su muerte. Porque la rebeldía lo va a matar. Si no, lee todo el libro de Proverbios y fíjate todo lo que dice del necio. Ese va a ser tu hijo si no lo corregís. Él va a ser el necio y todo eso le va a pasar a él. Porque está ahí la necedad. Pero la vara de la corrección la apartará de él. Por eso es tan crítica el rol del padre. Él debe disciplinar al hijo. Pero acá está imaginando esta situación. Este hijo es rebelde y consumaz, no tiene freno, no tiene límites, y entonces lo van a tomar su padre y su madre. Fíjate, esto no es una cuestión de uno o el otro, son los dos. Y parte del que sea los dos es porque lo que se viene es muy serio. Y entonces no van a dejar que uno solo lo decida, porque uno solo puede ser que no tenga una visión correcta o equilibrada. Pero entre los dos tienen que estar de acuerdo y lo van a ver, y entonces los dos de acuerdo van a ir. No puede ir uno solo, van a ir los dos. Y lo van a sacar ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viven, la puerta del lugar donde están los jueces, los ancianos, y van a decir estas palabras. Este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. El versículo 18, hubo una expresión que me salteé. Mirá el versículo 18. Dice que él es rebelde y contumaz, habiéndole castigado, no lo obedeciere. Este es un punto importante. Porque de otra manera, son los padres los culpables en este momento, ¿no? Pero ahora lo que está imaginando es la situación donde el hijo es el responsable. Los padres cumplieron su rol y ahora el hijo está en esta situación. Vos decís, menos mal que ya no estamos en esa época. ¿Sabés lo que es para este padre? Él ama a su hijo. Porque aún con todos los berrinches y todo lo difícil que es la etapa de los 2 años y todo lo difícil que son, ¿no es cierto?, la etapa de la adolescencia, el padre lo ama a su hijo. Lo va a amar hasta la muerte, pase lo que pase. Y llevar a tu hijo a que lo maten, ¿qué es esto?
Lo que Dios está haciendo es elevar el valor de la obediencia por sobre mis propios sentimientos. La obediencia tiene un valor altísimo para tu vida y para la de todo el pueblo de Dios. La obediencia debe ser el factor que rija mi vida. La sujeción a la ley de Dios es todo. Por eso es que vos estás llevando a este hijo acá, porque vos le estás transmitiendo al hijo este principio. La obediencia no es negociable. Y así como vos sos llamado a obedecerme a mí, yo soy llamado a obedecer a Dios. Si yo no te llevo frente a los jueces, yo estaría desobedeciendo a Dios y Dios me mataría a mí. Yo debo obedecer. Vos también debes obedecer. Pero si vos no obedeces, yo debo obedecer. La obediencia es innegociable y tus hijos tienen que aprender eso. Tienen que entender de que vos obedeces a Dios en cualquier circunstancia, para que ellos entiendan que ellos tienen que obedecer, que no se negocia eso, que se debe hacer, porque la autoridad que están violando es la de Dios. Por eso cuando le hablas a tu hijo, decile, si vos desobedeces a mamá y a papá, estás desobedeciendo a Dios. Dios dijo que todos los niños deben obedecer a su padre y a su madre. Desobedecer a Dios es pecado. Eso trae grandes consecuencias. Eso muestra lo que hay en tu corazón y te lleva aún hasta tu propia muerte. Guíale a eso. El temor a Dios es el punto. Así que castiga la rebeldía. Próximo. Valora la vida, protege, guarda el favoritismo, castiga la rebeldía. El quinto es aparta lo maldito. Lo digo con esa palabra porque es la palabra que aparece acá. No podría haber una palabra más dura que esta. Es una palabra que no está en nuestro vocabulario. Como creyentes no solemos decir de nadie ni de nada, ¿no es cierto? No solemos maldecir de esa manera porque entendemos de que Dios es juez y nosotros no. Pero algo maldito significa algo que está bajo el juicio de Dios. Y que entonces no hay que tener nada que ver con eso que está siendo juzgado por Dios. En el versículo 22, mira, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero. Mira, este versículo es el que me hace cortocircuito a mi sistema de hermenéutica. Le digo por qué. En el pueblo de Israel, en esta época, por todo lo que sabemos, no se practicaba el empalizar, clavar a una persona en un palo. Eso no se practicaba en el pueblo de Israel. En su época sí se practicaba. Los asirios, principalmente, ellos parecen ser los que inventaron esto, el empalizar a personas. Era un sistema sumamente cruel de tortura. En la mente del mundo antiguo, el más cruel de todos, porque aparte de ser mucho dolor físico, era una vergüenza pública, porque estabas desnudo frente a todos, y era una maldición eterna. ¿Por qué? Porque te dejaban colgado hasta que te comían las fieras y tu cuerpo, como se desintegraba, no podía hallar reposo por el resto de la eternidad. Así pensaban la gente. Porque en la mente del mundo antiguo el entierro era la clave para que vos tengas paz eterna. No siguen pensándolo así, por eso los cementerios dicen paz, acá se descansa en paz. Pero la verdad es que la forma en cómo entierran a una persona no tiene nada que ver con el reposo eterno de esa persona. Pero siempre estuvo en la mente de las personas. Entonces, que no tenga un entierro digno, que se lo coman así los animales, que esté ahí, era lo peor imaginable en la mente. Los judíos jamás practicaban esto. ¿Y de dónde sacó esto Moisés? Bueno, Moisés sabe que aunque ellos no lo practican, las culturas lo practican. Y de alguna manera Moisés lo que está haciendo es anticipar algo que va a pasar en el futuro. Porque este texto es el texto que se cita en el Nuevo Testamento para hacer una referencia a algo puntual en cuanto a la muerte de Cristo. En Gálatas 3:13 dice así. Dice el versículo 23, hace esta referencia: no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás ese mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. El que está colgado es maldito por Dios. Esa es la expresión acá. No podría ser más dura esta expresión.
Esta persona colgada está bajo la maldición de Dios. Ahora saltamos al Nuevo Testamento. Mirá Gálatas 3:13. ¿Se podría decir esto de la persona más bendita que existió en este planeta? ¿Cómo alguien podría decir palabras semejantes de la persona de Cristo? Esto parecería es una contradicción, pero no es distinta a la que Jesús usó. ¿Te acordás cuando en Juan capítulo 3 Jesús dijo así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Para un poquito. Jesús es como una serpiente. Jesús es una serpiente. Qué analogía tan imposible de imaginar para nosotros. Él es el cordero, es el león, pero él no es la serpiente. Pero clavado en esa cruz, Jesús es visto como una serpiente. ¿En qué forma? En la que está diciendo Gálatas acá. Mira, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo fue hecho por nosotros maldición para redimirnos de la maldición de la ley. La ley traía una maldición sobre todos los que la rompían. Y Cristo tomó el lugar del maldito y fue hecho maldición por nosotros para rescatarnos, sacarnos a nosotros de esa condición de maldición. Porque escrito está, y acá viene la cita: maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito todo el que es colgado de un madero. Y acá está citando el pasaje de Deuteronomio que estamos estudiando. Moisés había dicho. Y acá Pablo lo está relacionando y está diciendo: esto es lo que pasó con Cristo. Cristo fue hecho maldición por nosotros. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel tenía que pensar? Tenía que pensar así: si hay alguien colgado de un madero, él está bajo la maldición de Dios. Eso es lo que Israel tenía que pensar. Eso es lo que tenés que pensar vos cuando ves a Cristo. La razón por la que está ahí no es por ser culpable, es porque Él cargó nuestro pecado. Pero todo lo que ves en ese cuadro es la evidencia de esa maldición. Ves el castigo de nuestra paz que fue puesto sobre Él y la llaga por la que fuimos nosotros curados. Entonces el pueblo de Israel tenía que guardar esta imagen en su mente de que lo que es maldito tiene que ser apartado. Y es lo que dice en el versículo 23. No lo tienen que dejar ahí colgado. ¿Por qué no lo tienen que dejar colgado? Bueno, probablemente la idea es esta. Él está bajo la maldición de Dios. Podrirse ahí en su cuerpo haría, ¿no es cierto?, que su carne se desparrame por las bestias que lo van a comer y lo van a desparramar. Haría que el olor a putrefacción se desparrame y ese olor lleve la maldición a todo el terreno donde ustedes están. No, el maldito no lo tienen que dejar ahí afuera, tienen que enterrarlo. Tienen que sacarlo, ¿no es cierto?, para que no se contamine toda la tierra. Este concepto de que el maldito, el que está colgado, contamina, es la razón por la que los fariseos quisieron bajar a los ladrones tan rápido antes del día de la celebración de la Pascua. ¿Cómo van a dejarlo ahí, pudriéndose, muriendo, ¿no es cierto?, y contaminándonos a nosotros? Y no se daban cuenta que ellos estaban contaminados. Y que en ese que estaba muriendo estaba la esperanza de salvación. Y su cuerpo fue sacado, puesto en la tumba, y siguió con este mismo criterio. Pero bueno, el concepto general, el pueblo tenía que aprender ese día, es que lo que está bajo la maldición de Dios, el que está colgado bajo la maldición de Dios, no tiene que dejarse para que contamine todo lo que hay a su alrededor. Bueno, creo que vamos a parar ahí. Si estábamos más cerca del final, avanzábamos un poquito, pero estamos a la mitad. Vamos a parar ahí y vamos a terminar la semana que viene. Pero, ¿cómo cerramos todo esto? ¿Por qué están todas estas leyes? Leyes que parecen no estar conectadas una con otra, que parecen tener que ver con muchos aspectos de la vida. Es que así es vivir con la presencia de Dios en medio nuestro. En todos los aspectos de nuestra vida, honrándolo a Él. La santidad, la justicia, viviendo de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus leyes. Tenemos que tener celo por esto y practicarlo y vivirlo cada día de nuestra vida. Bueno, vamos a orar, terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por
la forma en la que tú nos has dejado esta luz que trae tanta claridad y convicción a nuestro corazón, porque vivimos en un mundo oscuro, tan distorsionado, donde se han afectado tanto los valores de los que hablábamos recién. Y Señor, necesitamos que tú obres en nuestro corazón para que podamos vivir todo esto. Señor, si no fuese a ser por tu gracia, estaríamos tan ciegos y tan esclavos a nuestros deseos y a nuestras pasiones como está todo este mundo sin Cristo. No somos mejores. Pero un día el Evangelio llegó, escuchamos la predicación, tú trajiste convicción a nuestro corazón, nos abrazamos a esa cruz, clamamos por salvación, vimos a Cristo muriendo en nuestro lugar y quisimos abandonar todo ese pecado y vivir ahora para tu gloria. Y tú hiciste ese cambio en nuestro corazón y te agradecemos, te alabamos por eso. Y te rogamos por personas que tal vez están en este lugar, están escuchando la predicación de tu palabra y, Señor, necesitan ese nuevo nacimiento. Personas que viven en este mundo para los placeres de este mundo, siguiendo su propio corazón rebelde, sin temor a ti. Que en este momento se den cuenta de esto, Señor. Que se vean perdidos y vean en Cristo su única esperanza y clamen a Él por salvación. Obra, Señor, en sus corazones para tu gloria y su salvación también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.